Esta semana en Cuadriga, Hungría adiós a la democracia. El gobierno de Viktor Orbán ataca la independencia del Banco Central y de la justicia e intenta controlar los medios. Con estas radicales medidas, Orbán ha desencadenado protestas multitudinarias en su país. Le llueven también las críticas a escala internacional. Estados Unidos exige el respeto de las normas democráticas y la Comisión Europea acusa a Budapest de vulnerar los tratados europeos. Hasta ahora, Orbán se había aferrado a su posición a pesar de las críticas. Sin embargo, ante la situación financiera tan apurada de su país, se presentó más dócil en el Parlamento Europeo. El presentador de hoy es Gonzalo Ernesto Cáceres. Hungría, la democracia en serio peligro. Bienvenidos a Cuadriga, aquí en Berlín, junto a la puerta de Brandenburgo. El presentador del programa es el periodista Gonzalo Ernesto Cáceres, y hoy nos acompañan como invitados Frank Buchwald, periodista alemán, miembro de la redacción del programa Heute Journal, noticiero estrella de la segunda cadena de televisión alemana. Licenciado en Ciencias Políticas, ha trabajado como corresponsal en los Balcanes, África, Oriente Medio y América Latina. Ignacio Sotelo, analista español y destacado columnista del diario El País de España. Estudió filología, politología y derecho. Ignacio Sotelo se ha especializado en temas sociales y políticos de Europa y América Latina. Edith Inotay, periodista húngara y actual redactora jefa de Asuntos Internacionales del importante diario Netszavazsán de Budapest. Se ha especializado en lingüística con especial mención en castellano y en asuntos de Europa y América Latina. Trabajó como corresponsal en Alemania y en México. Estados Unidos y la Unión Europea han advertido del peligro que corre la democracia en Hungría. Edith, ¿cómo se podría definir la actual situación que se vive en tu país? Me temo que Washington y Bruselas tienen razón en este caso, aunque yo como húngara trato de defender siempre mi país, pero ahora también yo veo cierto peligro en cuanto a la independencia de la justicia, por ejemplo, la independencia de los medios y la independencia del Banco Central, y también un problema con el conjunto de las leyes que este gobierno ha pasado el año pasado, que llega a 300, entonces pasaron 300 leyes solamente el año pasado, que significa que pues quieren cambiar todo en el país. 300 leyes en un año, es decir, una ley cada día dictaron. Prácticamente. ¿Y cómo hicieron eso? Pues sin consenso, sin debate, sin crítica. El jefe del gobierno húngaro fue bastante suave en su pronunciamiento recién en una visita a Bruselas. Ha dicho que va a cambiar parte de estas medidas que han sido muy criticadas, no solo en Hungría, sino que también en el resto del mundo. Pero son palabras de buena crianza, ha dicho cosas para un poco tranquilizar las críticas, ¿o de verdad va a hacer cambios? Creo que es retórica que hemos oído en el Parlamento Europeo. Él es muy bueno en retórica. Van a cambiar probablemente ciertos aspectos técnicos, pero con el conjunto de la legislación, la Unión Europea no va a hacer nada. Entonces, eso es el problema, que el conjunto pues muestra que este gobierno va a cementar su poder y no quiere dejar a otro gobierno que llega también al poder en 4 años, en 8 años. Van cambiando las reglas del juego. Y eso es el problema. Cambian las reglas del juego y con lo cual la democracia casi pierde su nombre. ¿Cuál es el proceder de las fuerzas políticas que están ahora en el gobierno, la derecha y la ultraderecha en Hungría? ¿Hacia dónde pretenden llevar el país? ¿Qué importancia tiene esto para Europa? Tiene mucha importancia y nos concierne a todos, precisamente porque lo que está pasando en Hungría podría pasar en otros países o en indicios existe ya en otros países y por lo tanto lo tenemos que tomar muy en serio. Y yo estoy de acuerdo que no va a cambiar muchas cosas ni en Europa ni en Hungría. ¿Por qué? Porque la crisis económica nos lleva a una salida más liberal de la política anterior, que ha sido ultraliberal. Y esa salida implica un descenso de los salarios objetivamente
y un desmontaje poco a poco y paso a paso del Estado social. Y ello solo es posible con gobiernos cada vez más autoritarios y cada vez con controles mayores de la democracia. Es decir, es la situación económica, es también la situación económica en Hungría la que lleva a que los poderes económicos intenten ir reconformando la democracia de tal forma que encaje con la salida de la crisis que se divisa en el horizonte. Pero esto significa que aquello que nos dijeron en su momento, que con la caída del muro de Berlín triunfaba para siempre la democracia, hay que mirarlo ahora con otros ojos. De hecho, por cierto, que tampoco se acabó la discusión ideológica, es decir, que cuando nos dijeron que se acababan las ideologías tampoco era cierto. Es decir, hoy día están el debate ideológico más fuerte que nunca, pero en concreto, en el caso de Hungría, resulta que nos encontramos con una situación en la cual la democracia deja de tener valor para determinados sectores importantes, los que gobiernan en ese país, y se abandonan principios centrales de la Unión Europea. ¿Puede Europa seguir por ese camino, Frank? No, creo que no, porque están cambios de la estructura muy fuertes en Hungría, y estoy seguro que la Unión Europea no puede tolerar esto para largo plazo, ¿no? Entonces, creo que es una pregunta muy importante para los europeos de por lo menos poner los límites a las ideas del gobierno húngaro. Sí, claro, pero nos encontramos con una situación real y concreta en el caso de Hungría, que era un país que se miraba como una nación completamente liberal y democrática antes de la caída del muro de Berlín. ¿Quién es el actual hombre fuerte y quiénes se esconden detrás de Víctor Pues Víctor Orbán es naturalmente como personaje también muy interesante, porque era un joven muy liberal que fundaba este partido Fidesz, que era un partido liberal de la economía del mercado, de derechos liberales, hasta mediados del 90. Porque en aquel entonces teníamos dos partidos liberales en Hungría y el otro liberal era un poco más fuerte. Y ellos formaron gobierno con las socialistas y había un hueco en el centro derecha, en la derecha, y Víctor Orbán pues decidió ocupar este hueco en la centro derecha. De un día al otro se cambió totalmente el hombre, de vestido, de peinado, de retórica, de ideología, porque pensaba que en esta ideología puede ganar más votantes. Y eso sí, ha pasado, porque en 98 ya llegó al gobierno una vez, pero en 4 años le echaron del gobierno porque el país no era muy satisfecho con él. Ahora regresó con una mayoría de 2/3 en el Parlamento, que significa un poco más que 50% de los votantes votó a este partido, pero eso significa 2/3 en el Parlamento, que es una mayoría enorme, pero no es una mayoría sin precedentes en Hungría, porque los socialistas y los liberales tenían una coalición y tenían 2/3, pero eran tenían mucha cautela, por ejemplo, con la Constitución. Interesante sería saber no solo la fuerza que tiene este movimiento político, sino que qué hay detrás de esta decisión, qué están buscando, hacia dónde quieren realmente ir con esta nueva ideología de la cual tú hablas. Una nueva Hungría, eso es lo que quieren. Una Hungría conservativa un poco, una Hungría fuerte, una Hungría grande. Entonces todo viene de los años 30, la ideología, los símbolos, todo. Entonces una Hungría que no es liberal, que es fuerte, puede protegerse, porque los países en la afuera son nuestros enemigos,
casi ahora todo el mundo es nuestro enemigo porque es la única ideología que todavía une los votantes de Fidesz, porque es una mezcla de gente, de ricos, de pobres, de educados, de menos educados, de empleados, de desempleados, todos. Entonces, una mezcla muy interesante. La única cosa que les une es que ahora piensan que el extranjero está atacando a Hungría. El extranjero Quería hacer una observación, y es que efectivamente la crisis de la democracia se sustituye por el ensalzamiento de la nación. Es decir, hay una correlación entre cada vez menos democracia y cada vez más nacionalismo. Y esto tampoco es un fenómeno exclusivamente húngaro, aunque ha adquirido en Hungría, digamos, porque se siente maltratada después de la Primera Guerra Mundial y entonces tiene una serie de reivindicaciones. En otros países limítrofes, la población húngara que vive fuera de las fronteras húngaras, es decir, existen todos los elementos para que el nacionalismo se imponga. Y como esto no es un fenómeno exclusivamente húngaro, aunque los aspectos más fuertes los tiene hoy en Hungría, ¿qué futuro puede tener la Unión Europea, que intenta superar los nacionalismos y crear un nuevo tipo de estructura estatal? No la vuelta al Estado federal, pero un tipo nuevo basado exclusivamente en la democracia. Los nacionalismos que renacen en Europa es el segundo elemento muy grave para el futuro de Europa. ¿Significa eso entonces, Frank, que está en peligro lo esencial de la Unión Europea si se imponen este tipo de ideologías en algunos países de la Unión Europea? Espero que no, pero no estoy seguro. Bien, tenemos una tradición democrática que está bastante fuerte, ¿no? Están 60 años, 70 años de democracia, y para muchos miembros de la Unión hay una tradición mucho más fuerte, como Holanda, como Gran Bretaña. Y bien, entonces no estoy tan pesimista con la perspectiva democrática en Europa, pero creo que es un señal bastante peligroso cuando, especialmente los nuevos países que han luchado para la democracia para mucho tiempo, ¿no? Polonia, Hungría, otros, Rumanía, ahora están voltando a la ideología, a las fantasmas de los años 30, como nacionalismo y un sindicalismo. Es muy peligroso, ¿no? Solamente un punto aquí. Creo que estaría bien diferenciar entre países de la Europa del Este, porque justamente Polonia va bastante bien, también en la economía. Han reelegido el señor Tusk, que es un moderado conservador, liberal conservador, que es un partido que en Hungría no existe. Los checos también van bastante bien, entonces Eslovaquia también va bastante bien. Entonces creo que Hungría es un fenómeno un poco peculiar también en Europa del Este. Entonces no está bien generalizar esta imagen a otros países. No sería justo. No sería justo, pero en todo caso sí tiene razón Frank cuando dice que se trata de una señal muy peligrosa. ¿Qué pueden hacer los europeos en esa situación? En un momento los alemanes se hicieron fuertes para castigar a los austriacos porque pretendían elegir a Jörg Haider, a un ultraderechista. Se tomaron medidas y todo terminó en un desastre. O sea, ese tipo de medidas no funcionaron. ¿Qué puede hacer la Unión Europea para mantener en la disciplina democrática a sus miembros? ¿O no puede hacer nada? Bien, ahora en esta situación, especialmente con Hungría, la Comunidad Europea y también el Fondo Monetario Internacional están bastante fuertes porque los húngaros realmente en este momento necesitan ayuda, necesitan dinero para sobrevivir. Entonces, en este momento, ahora, hay medidas bastante fuertes que pueden ayudar de mantener la democracia en Hungría, pero para otros países sería difícil. Pero también hay medidas legales que también pueden por lo menos frenar estas ideologías antidemocráticas.
En Hungría la derecha y la ultraderecha prácticamente se han tomado el poder y todo indica de que van a estar allí por mucho tiempo, a pesar de que han bajado en las elecciones. ¿Qué experiencias se pueden sacar de la realidad de Hungría en otros países? Por ejemplo, en España, que tiene también problemas económicos, que tiene también una crisis política, porque los sectores del centro, por ejemplo, los socialdemócratas ya no tienen la fuerza que tenían antes.